Vamos a comenzar. Permítame un momento. Y está mejor. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Por favor, me dictan el valor de del voltaje que calculamos, por favor, de la condición inicial del 60 voltaje. volts. ¿Perdón? 60 volts. 60 volts. Entonces tenemos que la condición inicial del capacitor que se tenía ayer era 60 volts. La carga la calculamos, ¿cuánto fue? 1.2 Coulomb. 1.2 Coulomb. Gracias. Bueno, entonces ya teníamos estos datos y a partir de esos datos, lo único que nos faltaba era sustituir en las ecuaciones que se obtuvieron. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues ya sabemos que entonces, para cualquier respuesta libre RC, el voltaje del capacitor va a ser igual a la condición inicial del capacitor por E a la menos 1 sobre R por C, todo por T, y estos son volts. El voltaje de la resistencia va a ser igual a menos la condición inicial del capacitor por E a la menos 1 sobre RC por T, y también son volts. La carga del capacitor va a ser igual a la condición inicial de la carga en tiempos menores que 0 por E a la menos 1 sobre R por C por T. En este caso son coulombs. Y por último, la corriente, que es igual a menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre el valor de la resistencia por E a la menos 1 sobre RC por T, y son amperes. Bueno, esas son las, ¿cómo se llama? Las respuestas que siempre vamos a usar para cualquier respuesta libre RC al momento de estar trabajando. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la constante de tiempo de un circuito RC. En su nota ya está, yo aquí nada más la voy a utilizar. La constante de tiempo de un circuito RC es igual a R por C y siempre va a estar dada en segundos. Bueno, en este caso, el circuito que obtuvimos al final era un capacitor y una resistencia. ¿Cuál era el valor del capacitor y cuál era el valor de la resistencia? Por favor, ¿me lo pueden decir? 20 microfaradios el del capacitor, maestro, y 10 de la resistencia, 10 ohms. 10. Perfecto. Queda 20 milifaradios. ¿Milis? Sí, era milis, perdón, maestro. 10 milifaradios. Ah, bueno, gracias. Muy bien, entonces tenemos 20 milifarads. Por favor, ¿cuánto da esa multiplicación? Es decir, va a ser 10 por 20 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da ese resultado? 0.2. 0.2. 0.2 segundos. Si lo queremos ver de otra forma, bueno, podemos escribir que también es igual a 200 milisegundos. ¿Dudas, preguntas hasta este punto? No, pero acá. No. Bueno, primer detalle. En todos la constante de tiempo es la velocidad de respuesta de un circuito eléctrico. Háblese de un circuito RC, hable de un circuito relay o de un circuito RLC. ¿Cuál va a ser la diferencia en cada una de las respuestas? Cuando hablamos de una respuesta libre RC o de cualquier respuesta libre, la constante de tiempo es la velocidad con que la respuesta disminuye hasta convertirse a 0. ¿Por qué? Si ustedes ven, todas las respuestas tienen un exponencial. ¿Y qué le pasa a cualquier exponencial cuando su valor tiende a infinito? En este caso del tiempo. ¿Qué le va a suceder a todas las exponenciales si el tiempo vale infinito?
¿Cuánto vale el Y va a tender a exponencial? 0, ¿no? 0. Vale 0. Y entonces la respuesta, si la e vale 0, multiplicado por cualquier constante que yo lo haga, pues me va a dar 0. Es por ello que se dice que toda respuesta libre, cuando el tiempo tiene infinito, se hace 0. ¿Cuál va a ser el detalle que tenemos? Alguna vez, si nos pusiéramos a graficar, ¿vamos a poder escribir un valor de tiempo infinito? Fue pregunta para todos. Si nos pusiéramos a hacer una gráfica ahorita de cualquiera de las respuestas, ¿vamos a llegar a un valor de tiempo infinito? No. No, nos pasaríamos toda nuestra vida que nos queda y nunca vamos a llegar a infinito. Es como el viejo juego que se hacía cuando somos más pequeños, de dime un número, 10, te gané 20. Dime un número, pues 10 millones, te gané 10 millones 1. O sea, siempre va a haber un número mayor y nunca vamos a poder llegar al infinito. ¿Qué significa? Pues aunque nos pasáramos toda nuestra vida tratando de llegar a 0 de esa respuesta, pues nunca lo íbamos a lograr. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que lo inconveniente es la cuestión matemática. La cuestión eléctrica no tenemos problema, pero la cuestión matemática sí. ¿Por qué? A una constante de tiempo, si nosotros sustituimos el valor de una constante de tiempo, es decir, si sustituimos 0.2 segundos o 200 milisegundos, nuestra respuesta va a disminuir hasta un 37% del valor con el cual iniciamos. Voy a hacer un ejemplo para redondear. Si yo tengo, al sustituir datos, obtengo que mi voltaje es igual a 100 volts, cuando yo lo evalúo en un tiempo igual a 0, cuando yo lo evalúo a mi voltaje en un tiempo de una constante de tiempo, ese voltaje que voy a obtener cuando mi tiempo es una constante va a ser del 37%, que por estar trabajando con 100 serían 37 volts. Podríamos detenernos ya nosotros. ¿Por qué? Porque eléctricamente no hay circuito que al disminuir más allá del 50% del valor que necesita para trabajar funcione. Pero por desgracia, cuando se le trató de demostrar a los matemáticos que eran los escépticos y los problemáticos, cuando se trabajaba con bobinas, es decir, motores, el motor, cuando aún teniendo un bajo voltaje, en ocasiones hace el intento por funcionar. Entonces, ¿qué dijeron? Todavía quiere funcionar. Además, el valor de 37 está muy lejos de 0. Matemáticamente ya se sabe que 0 es 0. Es un valor absoluto. Es decir, nada de que 1 por 10 a la menos 1 millón, es decir, .0000001 un 900, ¿qué? 999.999 ceros y luego escribir el 1, no es 0, es 1 por 10 a la menos 1 millón. No puede ser 0. Entonces, había ese conflicto porque ya eléctricamente el circuito no funcionaba, pero matemáticamente no es 0, está muy lejos. ¿Qué sucedió? Que se siguió graficando hasta llegar a cuando el tiempo era igual a 5 constantes de tiempo. En ese tiempo se pudo determinar que el voltaje era menor al 1%, que en este caso, si mi voltaje era 100, el 1% sería 1 volt. Pero como era menor, vamos a decir que es 0.68 volts. No es 0, pero ya es muy pequeño comparado con el cual iniciamos. Y además, como ya tenemos 0 punto y algo, pues ya los matemáticos se dieron por bien servidos y dijeron, bueno, te lo acepto, aunque no es 0, podemos decir que es 0. ¿Por qué? Porque si yo necesito 100 volts para que mi circuito trabaje, no hay manera de que a 0.68 volts, con lo que yo alimenta el circuito, ese circuito pudiera funcionar en lo absoluto. Por ello, aunque matemáticamente no es 0, porque jamás vamos a poder llegar a 0, eléctricamente estaba 100% comprobado que el circuito no funcionaba. Por ello, todas las gráficas que se hacen para respuesta libre, respuesta forzada y respuesta total, solamente, o más bien, siempre tienen que llegar hasta 5 constantes de tiempo. Aunque no es 0, una respuesta libre jamás va a ser 0, solamente cuando el tiempo sea infinito y no vamos a poder llegar ninguno de nosotros a ese valor. Nos vamos a acercar, sí, pero llegar a 0 jamás.
Entonces, es por ello que se estableció que a 5 constantes de tiempo se iban a hacer todas las gráficas. ¿Preguntas o dudas acerca de lo que acabo de mencionar? No, profe. No, profe. Bueno, entonces lo que sigue es hacer las gráficas y para ello primero tenemos que hacer una tabulación desde 0 hasta 5 constantes de tiempo, que es la que se nos pide. Entonces vamos a hacer una tablita en donde podamos vaciar esos datos de cada una de las variables que tenemos. Entonces, repito, el tiempo que vamos a usar va a empezar mi tiempo en 0. Vamos a trabajar con una constante de tiempo que es la letra griega tau, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo y hasta 5 constantes de tiempo. Aquí vamos a graficar al voltaje del capacitor, que ya sabemos que son volts, al voltaje de la resistencia, que también sabemos que son volts, a la carga de mi capacitor, que es en coulomb, y a la corriente del circuito, que ya sabemos que es en amperes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder graficar? Sustituir datos. Tenemos nuestra expresión que nos dice que el voltaje del capacitor es igual a la condición inicial del capacitor por E a la menos 1 entre RC. Ya puedo sustituir datos porque ya conocemos a todos los valores. El voltaje del capacitor es 60, tenemos que 60, y vamos a tener una exponencial que esté elevada a la que me dice que es E a la menos 1 entre RC. ¿Cuánto me queda 1 entre 0.2, que es lo que tenemos, que es R por C, por favor, para este circuito? Habrá otros con otro valor, pero para este es eso. ¿Cuánto queda, por favor? 1 entre 0.2. 5. 5, maestro. 5. Bueno. Entonces tenemos que es E a la menos 5. Ya sabemos que son volts. Vamos a hacer la siguiente. Cambia nada más en el signo. Es decir, que aquí tenemos menos. El voltaje de la resistencia es menos 60 por E a la menos 5T y también son volts. La carga que se obtuvo nos va a quedar como 1.2 por E a la menos 5T y son volts. Perdón, coulomb. Y por último, la corriente. ¿Cuánto me da 60 entre el valor de la resistencia, que es 10? Pues nos va a quedar 6. Perdón, negativo. Me falta agregarle el signo menos. Entonces, menos 6 por E a la menos 5T y son amperes. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios? ¿No? Bueno. No. Primer detalle. Está bien. Primer detalle, cuando quisiéramos trabajar con esta al sustituir datos, cuando es 0 no hay problema, pero cuando tuviéramos una constante de tiempo tenemos que escribir 60 por E a la menos 5 por 0.2 y hacer la operación. ¿Qué detalle tenemos? Si me enfoco nada más en la exponencial, ya sabemos que la exponencial es igual a menos 1 sobre RC por T. Si ahora yo digo que T va a ser igual a una constante de tiempo que es igual a R por C, aquí está. Cuando yo lo sustituya, esa exponencial va a ser menos 1 sobre RC por RC. Entonces, ¿a qué me va a quedar la exponencial? ¿Me va a quedar a la qué? ¿E a la qué? ¿Mande? Menos ¿A menos 1? E a la menos 1. Si yo ahora digo que no tengo, mi tiempo no es una constante de tiempo, sino digo que va a ser 2 constantes de tiempo, que es igual a 2RC,
Y aquí que me quedaría E por 2 RC. ¿Cuánto me va a quedar la exponencial? E a la menos 2. E a la menos 2. Y si así me sigo hasta 5 constantes de tiempo, ¿cuánto me va a quedar la exponencial? E a la menos 5. E a la menos 5. Entonces, es más práctico nada más sustituir al momento que estemos haciendo operaciones como E a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, que estar sustituyendo los datos y de todas formas nos va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto da menos 5 por punto 2, por favor? Que sería a una constante de tiempo. Menos 1. Menos 1 y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, por cuestión práctica, vamos a usar E a la menos 1 menos 2 en vez de estar sustituyendo porque ya corroboramos que vamos a obtener el mismo resultado. Si sustituimos todos los datos, que si nada más la dejamos como menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Queda clara esa parte o hay alguna duda o pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestra tablita. ¿De qué manera? Bueno, tengo mi voltaje del capacitor. Si el tiempo vale 0, ¿cómo me queda la exponencial? E a la 0, ¿cuánto es? 1. 1 por 60 nos queda 60. Ese sería el voltaje con el cual vamos a iniciar a trabajar en este tiempo, porque es la carga que trae el capacitor y que vamos a usar como fuente ahora. Bueno, entonces estamos iniciando con 60 volts. Si trabajamos una constante de tiempo o decimos que hay que evaluar mi voltaje en una constante de tiempo, pues hay que hacer E a la menos 1 por 60, ¿cuánto da? Menos 22.07. ¿Perdón? Sería 22.07. Un decimal más, 3 decimales vamos a usar ahorita. 0. ¿Qué? 2. 0.72. Sí. Bueno, vamos a usar 3 decimales por cuestiones de que podamos ver la parte que se hace 0. Bueno, primer detalle, se supone que el voltaje con el que yo estoy iniciando son con 60 volts porque es la carga que traemos, aquí lo estamos viendo, y ese sería el 100% de mi carga o de mi voltaje. Si yo ahora tengo 22.072 volts, ¿cuánto es? Es decir, ¿qué porcentaje tengo de voltaje a una constante de tiempo? Por favor, ¿me pueden decir? Es una simple regla de 3. ¿Qué pasó? ¿Cuánto es? 36.786. Es decir, 36 va a ser igual a 0.786%, que en realidad si lo redondeamos, pues es igual a 37%. Por eso les mencionaba yo que siempre que estamos trabajando con cualquier circuito eléctrico, una vez que obtenemos el voltaje inicial a una constante de tiempo, se reduce ese voltaje a un 37% del valor con el cual iniciamos. Con esto lo estamos corroborando. Efectivamente tenemos el 30, es el 36.78, pero si redondeamos, pues es 37% para no estarnos preocupando de los decimales. Ya quedó más entendido el por qué decimos que una constante de tiempo tenemos el 37% del valor con el cual iniciamos. Sí, profe. Bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, hay que hacer las demás. Si ahora decimos que trabajamos a dos constantes de tiempo, pues sería E a la menos 2 por 60. ¿Cuánto nos da? 8.120. Perdón, no entendí el inicio. ¿Es qué? 8.120. 120. Para tres constantes de tiempo, que sería E a la menos 3 por 60. 2.9872. 98.7 nada más, quedamos 3 decimales. Si ahora trabajamos a cuatro constantes de tiempo, que sería E a la menos 4 por 60. 1.098.
1.098. Y si trabajamos a 5 constantes de tiempo, que sería E a la menos 5 por 60, 0.404. 0.404. Bueno, ya llegamos al valor de 5 constantes de tiempo. No es 0, pero se acerca mucho a 0. ¿Sí? ¿Qué sucede si ahora evaluamos qué porcentaje tenemos de ese resultado? Si empezamos con 60 y ahora tenemos 0.404, ¿cuánto es ese porcentaje? ¿Cuánto da? De nuevo una regla de 3, ¿cuánto va a quedar? Cero punto 673%. 0.600 lo dejamos en 67%. Es decir, es menos del 1% del valor con el cual iniciamos. Por eso hasta ahí nos detenemos. No vamos a trabajar con más valores. ¿Por qué? Porque ya desde una constante de tiempo pudimos habernos detenido. El problema no es eléctrico, el problema es matemático. Los matemáticos dijeron, no, es que 22 para nada se parece a 0, está muy grande. ¿Cómo crees que eso podemos considerar que sea 0? Y entonces, al seguir trabajando, ya se vio que a partir de 5 constantes de tiempo, pues ya empezábamos con decimales de cualquier valor que tuviéramos de los que estábamos trabajando, a no ser que el voltaje fuera exageradamente grande, y aún así se hacía muy pequeño comparado con el que estamos trabajando. Por eso es que siempre vamos a hacer todas las gráficas hasta 5 constantes de tiempo, porque eléctricamente pudimos habernos detenido desde una constante de tiempo, pero matemáticamente no. ¿Cómo continuamos hasta que ya los valores eran en decimales? Bueno, los matemáticos dijeron, está bien, no hay problema. No es 0, pero ya es un valor muy pequeño, podemos considerarlo que es 0. Entonces, por eso vamos a trabajar solo hasta 5 constantes de tiempo para cualquier respuesta de las que vamos a analizar. Aunque en este caso decimos que la respuesta se hace 0 cuando el tiempo tiende a infinito, jamás vamos a llegar a 0 porque jamás vamos a tener un tiempo infinito o vamos a vivir un tiempo infinito. Entonces, por ello lo limitamos a 5 constantes de tiempo. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, profe. Muy Bueno, bien, maestro. el voltaje y la resistencia, lo único que cambia el signo, por lo tanto aquí va a ser menos 60, menos 22.072, menos 8.120, menos 2.987, menos 1.098 y por último menos 0.404. Habría que calcular la carga. La carga va a ser 1.2 por 0. Bueno, cuando el tiempo vale 0, pues nos va a quedar 1.2. Si ahora yo tengo una constante de tiempo o voy a evaluar mi carga en un tiempo igual a una constante de tiempo, ¿cuánto me quedaría? E a la menos 1 por 1.2, ¿cuánto es? 0.441. 0.431. Perfecto. ¿A 41. dos de tiempo? Es 41. ¿41 qué? El de arriba. Es punto 441. 441. Gracias. Bueno, a 2 constantes de tiempo, ¿cuánto quedaría? 0.162. 162. A 3 constantes de tiempo, 0.059. a 4, 0.021. y a 5, 0.08. 0. 008. Ya 00. decía yo, es que me faltó un 0. Dije, a ver, como que no me quedó claro. Sí, ya vieron cómo cuando el valor es más pequeño, pues es más fácil apreciar que se acerca o se hace mucho más pequeño, pero para valores grandes no es tan fácil que se acerque a 0. Entonces, ese es el pequeñísimo detalle. Vamos con la corriente. Si mi corriente el tiempo vale 0, pues nos queda menos 6 amperes. Si ahora mi tiempo vale una constante del tiempo, ¿cuánto me va a dar esa corriente? Menos 2.207. Si vale 2 constantes de tiempo,
Menos 0.812. 812. Si vale 3, Menos 0.298. si vale 4, Menos 0.109. y si vale 5, Menos 0.040. 0.40. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestras tablas, perdón, donde tenemos todos los datos necesarios para poderlas graficar. Voy a enviar ahorita la imagen para que ustedes la tengan y continuamos con el ejercicio. Son el grupo 3, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ya tenemos esa parte. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer las gráficas. Voy a hacerlo en esta parte de aquí. ¿De qué nos debemos de enfocar? Nos tenemos que enfocar en el tiempo. Voy a borrar esta parte, ya no la necesitamos. En la variable que vamos a trabajar, aquí vamos a iniciar con 60. ¿Qué Sobre la significa? pantalla. Ah, sí, gracias. Vamos a iniciar con 60, o es el valor máximo que tenemos. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer. Es buscar nuestra escala que mejor nos quede. En este caso, pues el valor máximo va a ser 60. Podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bueno, entonces aquí tendríamos el eje Y siempre va a ser de la variable que vamos a graficar. En este caso estamos diciendo que va a ser el voltaje del capacitor. Ya sabemos que son volts. ¿Y en qué estamos iniciando? Bueno, pues estamos iniciando en un valor de 10, 20, 30, 40, 50 y hasta 60. El eje X es el que no tenemos problema porque el eje X siempre va a ser el valor del tiempo, es decir, vamos a tener una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 y hasta, bueno, déjenme volver a hacer esta línea. Dos constantes, 3 constantes, 5, 4, 5 y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestro tiempo y además lo vamos a usar en segundos, no en milisegundos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en realidad aquí tenemos una constante de tiempo que ya sabemos que es igual a 0.2 segundos. Aquí tenemos dos constantes de tiempo que es igual a 0.4 segundos. Tres constantes de tiempo que son igual a 0.6 segundos. Cuatro constantes de tiempo que es igual a 0.8 segundos. Y 5 constantes de tiempo que es igual a 1 segundo, lo que ya tenemos. Que aunque sea 1 segundo es un valor muy pequeño al momento de trabajar ya con el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Graficar. Si mi tiempo vale 0, yo tengo 60 volts en el capacitor. Si el tiempo vale una constante de tiempo, yo tengo 22 volts, que sería aquí en el capacitor. Si el tiempo vale 2 constantes de tiempo, tengo 8 volts, que sería como por acá. Si tengo 3, tengo casi 3, que más o menos estaría aquí. Si tengo 4 constantes de tiempo, casi 1, más o menos por acá. Y si tengo 5, pues todavía se acerca más a 0 sin ser 0. ¿Qué voy a tener? Recuerden que toda respuesta libre, en este caso, tiende a ser, bueno, se va a hacer 0 cuando el tiempo tienda a infinito. Yo empiezo de un valor máximo y debería de llegar a 0. De nuevo, nunca voy a llegar a 0 hasta que el tiempo sea infinito. Por lo tanto,
Lo voy a detener ahí. ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, primer detalle. Ustedes van a hacer en su libreta las demás gráficas. Yo voy a hacer nada más esta por cuestiones de espacio y de tiempo. ¿Cómo sería la gráfica del voltaje en la resistencia? ¿Cómo quedaría? La Se ve gráfica de... se ve una exponencial negativa. No, a ver, ya tenemos los datos. Si yo la graficara, ¿cómo quedaría? ¿En qué cambia nada más el voltaje de la resistencia en comparación con el voltaje en el capacitor? Quedaría como reflejada en la gráfica. O sea, Si es inversa, pues ¿Sería en qué cuadrante? Si estoy trabajando en el primer cuadrante, para el voltaje en la resistencia, ¿en qué cuadrante quedaría? en el cuarto. En el el cuadro. segundo. En el Tercero, cuarto, ¿no? porque los valores son negativos. Igual de un valor máximo negativo voy a tender hacia cero. El de la carga vuelve a quedar en la posición de el primer cuadrante, pero en vez de tener 60, debo de tener 1.2. Puedo empezar con punto 1, punto 2, punto 3 hasta llegar a 1, después 1.1, 1.2 hasta llegar a 2, y así los valores que tengan. Permítanme un momento. Regresando, perdón por la interrupción. En vez de tener, pues vamos a cambiar la escala. En vez de ser volts, ahora serían coulombs y cambiamos la escala. Para la corriente, igual. Ya la escala que cambiaría, en vez de ser 10, 20 y 30, sería en la parte inferior y sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta menos 6 y va a tender a 0. Entonces, ustedes ya hacen cada una de las gráficas, que no significa mayor problema. Ya nada más demostramos cómo es. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, ¿qué detalle tenemos? Un circuito RC se utiliza como un filtro de voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje siempre va a permanecer a 20 volts. Esta gráfica, en realidad, si yo quisiera hacerlo un segundo, creo que aquí ya me pasé hasta de un segundo. Sería de esta forma y se va a estar repitiendo cada segundo. Perdón, cada segundo. ¿Por qué? Porque recuerden que a 5 constantes de tiempo, que es un segundo, llegó a 0, entonces el capacitor se vuelve a cargar, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar, se vuelve a descargar. Y así, y en realidad el circuito lo que ve son 60 volts alimentándolo a él. ¿Esto a qué es similar? Digo, ahora ya no es común que se los pueda enseñar, pero, o bueno, no se puede, perdón. Y además ya tenemos muchos osciloscopios digitales. Cuando se tenía unos osciloscopios análogo, en la pantalla en realidad se podía ver porque había una perilla que era de tiempo, estaba en inglés, recuerden que son americanos todos sobre división, que iba desde un segundo, desde 2 segundos hasta microsegundos. Si nosotros escogíamos la escala de 2 segundos, ¿qué sucedía? Podíamos ver lo que en realidad circulaba en la pantalla, que no era más que un puntito que se iba desplazando en la pantalla. Parecía que iniciaba de este lado y terminaba, iniciaba y terminaba. Si nosotros modificábamos el barrido, que así se le llama, o el tiempo hasta llegar a microsegundos, era tal esa velocidad que en vez de ver un puntito, vemos una línea. ¿Y eso por qué? Porque nuestro ojo no tiene la capacidad de ver a ese punto circulando a gran velocidad. Si su tiempo de barrido, es decir, si ese puntito estaba en segundos, pues nuestro ojo sí lo podía captar. Pero una vez que íbamos aumentando
ese tiempo para que pasara más rápido, pues ya llega un momento en que el ojo ve una línea o una línea nada más y no ve el punto. Lo mismo sucede con los circuitos eléctricos. La velocidad con que este capacitor se carga 60 volts siempre es tan rápida que el circuito, si yo necesitaba 60 volts, siempre dice que tiene 60 volts. Para él no desaparecen. Y son las aplicaciones que se hacen para circuitos RC, RL y RLC. Es una, porque hay más. En este caso lo estamos usando como un filtro de voltaje para lograr que siempre se tengan 60 volts. Y la aplicación real pues, es la que usan en su casa cada vez que ponen un supresor de picos y no un regulador de voltaje. Lo que ustedes hacen es tener un circuito RC ahí que va a mantener constante el voltaje para que no haya problema de excesos de voltaje. Al no haber picos de voltaje mayor allá a los que podría soportar nuestro equipo, no se va a ver tampoco picos de corriente. Y es una solo de las muchas aplicaciones que tienen los circuitos RC, RL y RLC a corriente directa y en electrónica, porque se supone que el capacitor a corriente directa es un circuito abierto, aunque no necesariamente, y la bobina un cortocircuito, aunque no necesariamente. Utilizamos su almacenamiento de energía, que es voltaje, y en su caso corriente, hablando de la bobina, para poder alimentar un circuito y tener entonces cuestiones más fijas de voltaje y corriente que nos permitan trabajar. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios? Todo bien, maestro. Bueno, entonces les voy a enviar esta imagen y con esto estaríamos terminando este ejercicio. Ya les comenté que ustedes van a tener que hacer en su libreta, donde van a transcribir cada uno de estos ejercicios que vamos a hacer en Zoom y además los de YouTube, que en un momento les mando el enlace del primer video que ya pueden ver. Y seguirse, son 5 videos. Son el grupo 3, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Bueno, entonces nada más les voy a enviar la imagen al grupo de WhatsApp de, ¿qué me envié? Ah, sí, ahí está. De la gráfica, ustedes harán las otras dos. Bueno, ¿dudas o preguntas con respecto a este ejercicio que ya terminamos? No, profe. No solo es No, profe. Bueno, voy a finalizar la sesión de Zoom porque creo que ya falta poco y vamos a hacer otro ejercicio diferente al que ya realizamos, pero que tiene en consideración los datos que vamos a trabajar. Entonces, dos más. Bueno, otro más. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, por favor, escriban en una libreta, en una hoja, lo que les voy a dictar y ahorita lo hacemos. Entonces, escriban, por favor. Déjenme ver si su compañero ya está, ya. Entonces, ahora sí, escriban. Del siguiente circuito abierto, del siguiente circuito eléctrico, perdón, del siguiente circuito eléctrico, el interruptor se cierra en un tiempo igual a 0. Repito, del siguiente circuito eléctrico, el interruptor se cierra en un tiempo igual a 0. Punto y coma. El capacitor de 6 microfarad, el capacitor de 6 microfarad
tiene una carga de 300 microcoulomb. Tiene una carga de 300 microcoulomb. Determinar, punto y seguido, determinar el valor de la resistencia, del voltaje en la resistencia, perdón, determinar el valor del voltaje en la resistencia y la corriente del circuito para tiempos mayores que cero. Y la corriente del circuito para tiempos mayores que cero. ¿Ya terminaron? De escribir, claro está. De escribir, sí. Solo falta dibujar. Bueno, ahorita hacemos el dibujo y se los envío. Primer detalle. ¿Por qué vamos a poder resolver este circuito a pesar de que no tenemos ninguna fuente de excitación? Porque aquí no nos dieron ninguna fuente. Pero ¿por qué sí vamos a poder obtener el resultado de voltaje en la resistencia para tiempos mayores que cero y la corriente del circuito para tiempos mayores que cero? Por la carga del Porque capacitor. el capacitor está cargado. Es decir, con otro nombre, ¿qué ya nos dieron? Una condición inicial. La condición inicial, exactamente. Detalle, ya nos dieron una condición inicial. ¿La de quién? ¿De qué capacitor? El de 6 microfaradios. Bueno, y aunque no nos dijeron nada de los otros, nosotros, a pesar de que no nos dieron ningún valor del capacitor de 1 micro y de 2 micros, o no nos indicaron nada, ¿qué puedo decir? ¿Estos dos elementos tienen condición inicial? No, porque no están cargados. Porque no nos los dice el enunciado. Entonces, la condición inicial del capacitor de 1 micro y de 2 micros, si yo los quisiera escribir nada más por cuestión práctica, puedo decir que el voltaje del capacitor de 1 micro vale ¿cuánto? ¿Y por qué? Díganme, ¿qué condición inicial de voltaje tiene el capacitor de 1 micro y de 2 micros y por qué? 0, Cero, ¿por qué? porque no está en una trayectoria cerrada. No, más simple. Y tiene que ver con lo que me dijeron antes. ¿Por qué 0? Porque ahí tenemos la trayectoria cerrada y a poco el capacitor de 6 micros tiene 0 voltaje. Los demás, ¿por qué sí acepté que el voltaje en el capacitor de 1 micro y de 2 vale 0? Díganmelo, no se cansen mucho, no es problema de estarle buscando mucho, es nada más de lógica. Porque ¿Por qué no pasaría energía, ¿no, maestro? Está abierto el circuito. No importa, está abierto el circuito y yo puedo decir que tengo voltaje en el capacitor de 6 micros, pero ¿por qué puedo decirlo en el de 6 y no en el de 1 y en el de 2? Nada más es lógica, no hay que hacer cálculos. Por la carga inducida. Sí y no, explícamelo mejor. ¿Los demás? ¿Por qué decimos que si hay voltaje en el capacitor de 6 micros y estamos 100% seguros que sí hay voltaje? ¿Y por qué estoy 100% seguro de que el voltaje en el capacitor de 1 micro es 0 y de 2 micros es 0 también? Porque el problema no nos da las condiciones iniciales del los capacitores.
Así de simple, porque si el ejercicio ya no nos da más datos de condición inicial para los demás elementos que es cero, porque si los hubiera, nos los tenía que haber proporcionado, ya que no nos proporcionó fuente. Por eso el capacitor de 6 micros tiene polaridad, porque al tener carga va a tener voltaje y por lo tanto es el que nos va a proporcionar la corriente para trabajar de ser necesario, si quisiéramos aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, hacer todo el proceso matemático. Aquí no tenemos problema porque ya nos dieron condición inicial de un elemento y como los otros dos no la tienen, pues simple y sencillamente vale cero. Entonces, ¿queda clara esa parte o hay alguna duda o pregunta todavía? Claro, maestro. Bueno, si no hay preguntas, por ello yo les mencioné que no necesariamente vamos a calcular siempre las condiciones iniciales. Pueden ser datos del problema y por eso siempre les digo que hay que aprender a leer, porque leyendo el enunciado y considerando los datos que nos dan, podemos resolver a veces los ejercicios cuando nosotros decimos faltan datos, cuando no es cierto. Siempre nos tienen que dar los datos suficientes para que nosotros podamos resolverlos. Si de veras, por cuestiones de una traducción o por cuestiones de imprenta en el libro faltan datos, eso sería diferente. Pero en ningún ejercicio tienen que faltar datos, nos tienen que dar lo mínimo necesario para que nosotros podamos trabajar. Bueno, vamos a iniciar. En tiempos menores que cero es el circuito que nos encontramos, tal y como está. Y que aunque está así y está abierto y podríamos decir que no hay condiciones iniciales, ¿por qué sí podemos decir que hay condiciones iniciales? Además, ¿en cuántos elementos hay condiciones iniciales? En uno, en el capacitor. ¿En cuál? ¿En el de qué? En el de 6 microfaradios. Entonces, para no tener problemas, voy a decir que este es mi capacitor 1. Y por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que en tiempos menores que cero, la carga que ya me dieron es del capacitor 1. ¿Y cuánto vale la carga? ¿Me lo dictan, por favor? ¿Es de qué? 300 microcoulombs. 300 microcoulombs. Ya tenemos la carga. Nuestro problema es que para todas las variables, excepto para la carga, usamos la carga. Para calcular el voltaje en el capacitor, para calcular el voltaje en la resistencia, para calcular la corriente del circuito, usamos al voltaje. ¿Cómo obtengo mi condición inicial de voltaje? A partir del dato de carga que me dieron a mí. ¿A qué es igual la carga en cualquier circuito eléctrico hablando de un capacitor? ¿Cómo obtenemos la carga en ese tiempo? La capacitancia por el voltaje. Así es, la capacitancia por el voltaje. Entonces, si lo despejamos al voltaje, ¿va a ser igual a qué? A la carga entre la capacitancia. Así es, a la carga entre la capacitancia. Entonces, de esa manera obtenemos nuestro voltaje, que sería la carga del capacitor, le agregamos su índice 1, porque es en ese capacitor, para tiempos menores que cero, sobre el capacitor o la capacitancia del capacitor 1. Detalle, más completo esto estaría como la carga que vale 300 por 10 a la menos 6 coulomb entre la capacitancia que son 6 por 10 a la menos 6 farad. Las unidades es todo un proceso, no nos vamos a complicar la vida. ¿Cuánto da 300 exponente a la menos 6 entre 6 exponente a la menos 6? ¿Cuánto les da, por favor? 50. 50. Entonces vamos a tener aquí 50 y ya son volts. Tenemos ya las dos condiciones iniciales que siempre vamos a calcular en un capacitor de ser necesario o solo una, que es el voltaje y la carga. Ya no tenemos más que hacer para tiempos menores que cero porque ya sabemos que la carga y el voltaje en este capacitor, ¿cuánto vale? Cero. Cero, porque no nos dieron ningún dato. Y la carga y el voltaje en este capacitor, ¿cuánto vale? Cero igual, ¿no, maestro? También cero porque no nos dijeron nada de ellos. Ya podríamos trabajar en tiempos que En tiempos iguales a cero. ¿Y qué vamos a hacer en tiempos iguales a cero? ¿Qué nos dijo el enunciado que pasaba en tiempos iguales a cero?
Los Los interruptores interruptores que estaban abiertos se cierran. cerrados. El interruptor se cerrarían- cerraba, ¿no? El mismo enunciado nos dice, el interruptor se cierra en un tiempo igual a 0. Por lo tanto, este interruptor que estaba abierto, ahora, ¿cómo va a estar en este tiempo? Cerrado. Se cierra. Detalle, a pesar de que tenemos varios capacitores, ¿por qué no tenemos problemas con las condiciones iniciales? Porque el único que excita el circuito es este. Estos, al no tener condiciones iniciales, no van a afectar al ejercicio. Sería un inconveniente si a mí me dan condición inicial de cada uno de ellos, porque entonces todos tienen condiciones iniciales y voy a tener que aplicar un proceso más largo para llegar al resultado. Aquí es una ventaja que estos dos capacitores no tengan condición inicial porque no me va a producir problemas al resolver el ejercicio. Entonces, ahora sí podemos trabajar en tiempos mayores que 0. Vamos a trabajar en tiempos mayores que 0. ¿Qué tenemos? Lo primero es que ese interruptor se cerró. Tenemos a la resistencia, más o menos, ya sabemos que es de 20 ohms. Tenemos nuestros dos capacitores. Es de 1 micro y de 2 micros. Microfarad, claro está. Y el capacitor que va a ser como nuestra fuente, en la cual ya tenemos, este vale 6 microfarad, y además aquí tenemos 50, aquí sí le voy a escribir las unidades, porque no es una fuente como tal, sino es la carga del capacitor. 50 volts. Los circuitos que resolvimos, les dije que por ser un circuito RC, no podía tener más de un capacitor, ni más de una resistencia. Aquí, ¿cuáles son los elementos que hay más de uno? El capacitor. ¿Qué hay que hacer entonces antes de poder trabajar con el circuito? Reducirlos. Reducirlos. Y eso ya lo saben de circuitos de teorema de redes. ¿Cómo se reducen los capacitores? Cuando tenemos capacitores conectados en paralelo, ¿cómo se reducen? Se suman. Se suman. Y cuando tenemos capacitores conectados en serie, si son más de 2, Se suman Inversa. como El resistencias inverso de la paralelas. suma de sus inversos. el inverso de la suma de los inversos. Y si son solo 2, Pues el producto entre la suma. el producto entre la suma. Entonces, regresando, ¿estos dos cómo están? Conectados. Paralelo. 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 Entonces, ¿cómo los vamos a reducir? Sumando. Sumándolos Pero esos dos, ¿cómo quedan con este? En en serie. paralelo. En serie. En serie. Y por tener solo dos capacitores, porque esto los vamos a reducir en uno, al tener dos capacitores en serie, por eso vamos a usar el producto entre la suma. ¿De qué manera? Para que no haya problema, pues vamos a escribir que es el producto del capacitor de 6 micros, que sería 6 por 10 a la menos 6, multiplicado por la suma de estos dos capacitores, que sería 1 por 10 a la menos 6, más 2 por 10 a la menos 6. Y después, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre la suma, es decir, 6 por 10 a la menos 6, que es mi capacitor, más la suma de 1 por 10 a la menos 6, más 2 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da el valor del capacitor, por favor? Creo que no. 2 microfarads. 2 microfaradios, así es, va a ser igual a 2 microfarad. Bueno, ¿qué logramos con eso? Por lo que hicimos, nos va a ajustar nuestro circuito a como se supone deberíamos de tenerlo siempre para tiempos mayores que 0. Un capacitor en el cual seguimos teniendo los 50 volts, nada más que ahora es de 2 microfarad, porque ahí está incluido nuestro capacitor de 6 micros y una resistencia de 20 ohms. Y como ya se hizo la reducción al circuito como se debería de tener, en vez de empezar con el análisis
de aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, después hacer el cambio de variable porque tenemos una integral y simplificar la ecuación diferencial que tenemos, y además va a ser homogénea y después calcular el valor de la constante, el valor de la raíz. Ya sabemos que siempre va a dar el mismo resultado porque siempre vamos a tener este circuito donde solo existe un capacitor y donde solo existe una resistencia. Entonces podemos calcular directamente las variables porque ya no sabemos las expresiones. ¿Y qué tenemos? Bueno, aquí vamos a escribir, se tiene. ¿A qué es igual el voltaje de la resistencia en un circuito RC? ¿Cómo quedamos que se calculaba siempre? ¿Cuál es la expresión que tenemos que usar? Menos BC menos la condición inicial del capacitor Así es, BC 0 menos, ajá, por E a la menos 1 sobre RC. menos 1 sobre RC. Y todo Por T. por T, y ya son volts. Bueno, pues nada más nos queda sustituir datos, ¿no? ¿Por qué no afecta nuevamente en este circuito el que solo uno tenga condición inicial? Porque los otros, al no tener condición inicial, dependen de este capacitor y por eso, a pesar de que aquí tengo un solo capacitor de 2 microfarad, la condición que voy a trabajar es la de 50 volts. Bueno, significa que entonces mi voltaje de la resistencia, pues voy a sustituir datos. La condición inicial es 50, aquí nos quedaría menos 50 por E a la, ¿cuánto da 1 sobre RC, donde R va a ser 20 ohms y C es la y 5000 T, y estos son volts. Tenemos otra variable que había que calcular, que es la corriente, y la corriente, de acuerdo a cómo se obtuvo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la corriente? Menos BC 0 menos Ajá. R, ¿Entre quién? entre R Entre R multiplicado por E a la menos 1 sobre RC por T. RC por T. Y estos son amperes. Significan sustituir datos. Si no se ve, permítanme un momento, ahorita les mando la imagen, pero nada más voy a sustituir. ¿Cuánto da 50 entre 20? Menos, bueno, claro que va a ser menos 2.5 porque hay un signo menos, por E a la menos 25,000 T y son amperes. Detalle, yo espero que sí se vea. Vamos con esta parte. Cuando yo califique el examen, si ustedes me escriben todos los datos y nada más me dicen que el voltaje del capacitor es igual a la carga entre el capacitor y me escriben 50, se los voy a considerar bueno o correcto el resultado porque yo tengo todos los datos para buscarlos y sustituir. Pero si ustedes nada más me escriben, el voltaje del capacitor y ni siquiera me dicen que es el 1, sino es un voltaje del capacitor, es igual a 50, aunque el resultado es correcto, esto lo voy a considerar mal. Porque, primer punto, ya aprendieron, y no creo que sean la excepción como grupo, además de que siempre buscan en internet cómo hacerle para pasar, cómo es este profesor, si es barco o no es barco, si me da siempre esto, buscan los exámenes, digo, ya no la sabemos. Entonces, como ustedes ya hacen todas esas cuestiones, yo tengo que saber de dónde sale el resultado. Aunque el resultado es correcto, si nada más me escriben que el voltaje del capacitor es 50, pues yo no voy a hacer el análisis que ustedes tenían que hacer. ¿A qué me lleva esto? A los que ya trabajan, trabajaron o van a trabajar.
Cuando ustedes tengan que entregar un reporte que les pidan, el reporte es para la persona que lo va a leer, no para el que lo hizo. ¿Qué significa esto? En cualquier empresa, háblese de una empresa privada, de una empresa pública o de gobierno, los lugares que están arriba, donde hay gente que va a mandar, la más importante debe de ser la más calificada. La que viene hacia abajo como jefes, en muchas ocasiones son cuates del que está arriba. ¿Por qué? Porque yo como jefe me voy a rodear de los que me van a proteger y que generalmente son mis amigos, no mis enemigos, y que también pues, les voy a pedir que mínimo sepan qué hay que hacer para no tener problemas. Y esos no necesariamente son ingenieros. A veces es un químico, a veces es un licenciado en pedagogía, a veces es un contador, pero que saben de otras áreas. Entonces, si yo un contador digo que sabe de ingeniería, no necesariamente, y le doy un reporte en el cual solo yo sé qué se hizo, pues él me va a decir que todo está mal y hay que volverlo a hacer. Por eso los reportes se hacen para la persona que lo va a leer, no para el que lo está haciendo. ¿Qué implica esto? Que cualquier persona que vea ese reporte, simplemente viendo las operaciones que se hicieron y lo que se está realizando, debe de entender qué proceso se siguió. No es necesario ser un ingeniero para sustituir datos cuando ahí me están indicando cuáles son los datos que estoy sustituyendo. Quizás el por qué podría ser la pregunta, pero si le anexamos notitas, esto es porque la ecuación que se establece es esto, y esto es porque en los procesos se debe de llevar esta secuencia, nadie va a preguntar nada. Entonces, el examen va en ese contexto. Si yo no puedo determinar de dónde salió un resultado, es decir, mínimo no veo qué voy a usar para poder obtenerlo, voy a tachar esos resultados. Yo sí sé qué hacer, pero no debo de saberlo yo, me lo deben de demostrar ustedes. Si a mí me escriben que el voltaje 1 nada más es 50, pues lo voy a tachar. ¿Por qué? Podría dárselos por buenos, pero les digo, ya me fijé que se pasan el examen, por eso de una vez estudien, porque a partir de este semestre voy a hacer varios exámenes. Me voy a tardar en calificar, pero por lo menos los van a tener que hacer ustedes como grupo individual y no andárselo pasando el del examen de la mañana al examen que le sigue, porque entonces luego el de la mañana se queja que ellos se esforzaron mucho y los otros, como les pasaron el examen, pues ya lo tenían hasta resuelto. Entonces, todo eso ya me la sé, por lo tanto, voy a hacer muchos exámenes para que no solo me canse yo, sino se cansen ustedes. Bueno, aclarado ese punto, ¿o hay dudas o preguntas? Todo bien, maestro. Todo bien. Profe, todo bien. No, profesor. Todo bien. Bueno, entonces, con esto estaríamos terminando este ejercicio. Por el día de hoy terminamos, no nos daría tiempo iniciar y terminar otro. Nos vemos el día lunes para la clase. Yo sé que mañana no es viernes, o hoy, perdón, no es viernes, es mañana, pero yo no les doy clase los viernes, entonces que tengan un excelente fin de semana. Hay que pasar estos apuntes a su libreta. Igual en el grupo de WhatsApp les voy a mandar ya el nombre del primer archivo que vamos a resolver, del primer video que ya pueden ver, y de ahí se inscriben al canal y ya pueden ver los demás videos porque son 5. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues la finalidad es que ustedes, si tienen dudas, puedan repetir ese video las veces que consideren necesarias, como para entender qué estoy haciendo, aunque procuro explicar todo lo mayormente posible. Se me pasarán algunos detalles, pero para eso, si lo ven varias veces, me imagino que lo entenderán. Si de veras, a pesar de verlo las veces que ustedes consideraron necesarias, si fueron 2, 3 o solo una, y no entendieron nada, bueno, el día lunes que tenemos clase, me hacen todas las preguntas referentes al ejercicio de YouTube. Si me dicen, es que no entendí por qué pasó de un circuito serio a un paralelo, ¿cómo le hizo? Bueno, lo estoy explicando en el video, pero si definitivamente no lo hacen, pues primero me lo tendrían que decir para ver yo qué detalles tienen con respecto a los conceptos que no están manejando
y por ello se les está dificultando para que les indique qué tienen que repasar, que ya no me corresponde a mí. Todo lo que me corresponde a mí, yo se los resuelvo y se los vuelvo a explicar porque apenas lo estamos aprendiendo. Todo lo que ya deberían de saber, que aunque no se los hayan enseñado, ahorita no es pretexto. Eso de que no me lo enseñaron no es pretexto. Ya hay mucha información, les acabo yo de volver a enviar como un repaso de circuitos de CA y CD para lo que necesitamos. Teoremas lo acaban de ver, ya es mucho que no se acuerden de Thevenin, Norton, superposición, intercambio de fuentes, como para decirme que no pueden resolver los circuitos. Repito, todo lo que yo me corresponda por ser la materia nueva y el concepto nuevo, se los explico de pe a pa. Todo lo que sea algo que deben de saber, simplemente les voy a indicar que hay que revisar las notas o a dónde tienen que buscarlo para que ustedes se lo aprendan. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones o comentarios? ¿Sí bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, envío la imagen de lo que está en mi pizarrón por si no se veía algo, no se preocupen. Ya en la imagen que les voy a enviar debe de estar todo completo para que no haya ningún inconveniente de los datos que si no vieron algo, aunque simplemente con lo que estuve mencionando podrían hacerlo. Hay que repasar este ejercicio también a su libreta y recuerden que el ejercicio es de YouTube igual. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Ya sé que no es viernes hoy, pero mañana yo no les doy clase. Entonces, hasta el lunes, que descansen.